Bueno, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos. Una nueva Weekly Kickoff. En esta oportunidad tenemos un ciclo de charlas. Se está acompañando a la gente de Novus Asset Management. Novus es una gestora relativamente nueva en el mercado, que está empezando a dar sus primeros pasos en el manejo de fondos comunes de inversión. Con nosotros está Fabricio Gatti, el Investment Manager, y Joaquín Bagüez, ambos, diría, socios fundadores de Novus. Y bueno, hoy nos van a venir a traer su view respecto a la macro Argentina y el mercado de bonos. Creo que es un timing más que adecuado respecto a lo que está ocurriendo hoy en el mercado de bonos argentinos, todo lo que tiene que ver con el canje de deuda y cómo seguimos hacia adelante, sobre todo en un año políticamente muy pesado y con la curva de pesos y dólar estresándose bastante, así que estaremos muy atentos escuchando el view que tienen para darnos. La idea central es respetar el esquema de las weekly anteriores, una presentación de los chicos de entre 40 y 45 minutos y dejar los últimos 10 minutos para preguntas y respuestas. Los invito nada, a ir posteando esas preguntas en la medida que vayan surgiendo en el chat, que nosotros las vamos a recoger. Le damos la bienvenida a Fabricio y a Joaquín. Gracias por estar y bueno, los escuchamos. Gracias, Diego. Un gusto estar acá con la gente de INVI, con ustedes y con, obviamente, sus clientes. Déjame hacer una especie de presentación macro de lo que acontece en Argentina. Previamente, contarles que nosotros somos una gestora nueva, que lanzamos nuestros fondos el anteaño pasado, pero en diciembre del anteaño pasado, con lo cual tenemos ya un año más de vida. Y en eso la idea es seguir creciendo de la mano de ustedes. Y hoy en día, en los 4 fondos que tenemos, que vamos a hablar más tarde, y sobre todo les vamos a contar por qué les convienen nuestros fondos y cómo nos posicionamos nosotros del lado macro y cómo estamos pensando el futuro, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo, digamos. Y como hablamos previamente, no vamos a esquivar ningún tema, con lo cual somos libres de dar nuestra opinión para el lado que pensamos, totalmente sinceros. Voy a arrancar con una especie de foto sobre la macroeconomía, que es esta. Básicamente, uno en Argentina, justamente hablábamos antes que si ustedes vieron Los Simpsons, Mr. Burns va al médico, el médico le dice que tiene un montón de enfermedades, pero que están todas en equilibrio. Y esto es lo que se asemeja a Argentina. Argentina tiene un montón de variables de las cuales están mal, pero todas esas variables encontraron un nuevo equilibrio muy inestable, de los cuales, si alguna de esas variables se llega a ir del sendero, puede hacer que se caiga todo ese equilibrio, ¿sí? Hoy en día estamos en un equilibrio en el cual la mayoría de las variables argentinas están mal, pero de alguna manera una compensa a la otra, ¿sí? Obviamente que así no hay futuro, ¿sí? Y no solo eso, sino que hace el piso donde estamos parados muy inestable, ¿sí? Tampoco permite proyectar nada. Pero ahora les voy a contar cuáles son y cómo se fue deteriorando esa situación en estos últimos meses. Cuando uno ve la dinámica de los ingresos y gastos, el gobierno, a partir del año pasado, obviamente que ustedes saben que renunció Guzmán, luego sucedió Batakis y luego sucedió Massa, empezó a bajar los gastos en forma real, ¿sí? O sea, se frenaron los gastos porque básicamente era casi lo único que podían hacer para dar una señal al mercado de que esto no explotaba, ¿sí? Acuérdense que la inflación había llegado a niveles de 7%, había una situación de Argentina bastante desesperante, y quieran o no, Massa, con el aval quizás de su propia coalición, llegó a hacer una especie de ajuste, ¿sí? Que hasta el año pasado, hasta fin del año pasado, había dado resultados. Y con los últimos números de inflación, me da la sensación que ese resultado se empezó a poner en tela de juicio, porque, digamos, si vos haces un ajuste fiscal y no tenés los resultados en la parte real, ahí tenés un problema. Ese ajuste no sirvió. Cuando uno se fija en el detalle de gasto primario, las variaciones del primer semestre contra el segundo semestre,
se puede ver que los subsidios económicos y los subsidios a la energía fueron los que más bajaron, o sea, y las transferencias a las provincias. En ese punto no tocaron gasto fiscal, gasto social, perdón, aunque sí un poquito, pero digamos, la mayor parte vino por lo que habían arreglado con el FMI sobre los subsidios a la energía y sobre los subsidios económicos, y en parte también arreglando con las provincias, transfiriéndole menos plata. Digamos, esta es la única variable que uno podría decir que se cumplió, ¿sí? Pero lo que tiene esta variable es que no resultó. ¿Okay? Obviamente que si hubiesen seguido por el mismo camino, hubiese explotado antes, me parece que sí. El tema es pensar de que si estamos ya en una crisis o no, ¿sí? Estamos administrando una crisis, que creo que esa es la conclusión. Por eso Argentina está muy enferma. Cuando uno se fija los subsidios económicos por año, ¿sí? Claramente los subsidios a la energía siguen siendo la mayoría, con lo cual todavía en Argentina hay mucho espacio para poder bajar estos subsidios. ¿Por qué no se bajó de una forma más abrupta? Creo yo por una imposibilidad de poder hacerlo. No es tan fácil recortar subsidios, no es tan fácil saber dónde vive la gente, no es tan fácil saber la situación socioeconómica de cada familia de dónde vive. Cruzar esos datos a veces se puede, a veces están impedidos por la propia ley, y en eso estaríamos entrando también en una especie de falta de libertad, y se cruzan un poco los valores ahí. Y eso imposibilita que el gobierno pueda ir a fondo con esto. Digamos. No es que el gobierno no le quisiera cobrar o sacar los subsidios a la gente que lo pueda pagar, es que realmente no sabe bien dónde está la gente eso. ¿Sí? Hay mucho mix en la sociedad, muchas cosas no declaradas, mucha gente que se mudó muchas veces, los resúmenes llegan a diferentes direcciones, etc. Entonces, creo yo que hay una imposibilidad de poder hacerlo realmente, ¿sí? Y no se avanzó quizás con la temeridad que habría que haber avanzado, y creo que en parte eso el mercado se lo está haciendo pagar ahora. ¿Sí? O sea, ¿hubo un recorte? Sí. ¿Fue suficiente? Aparentemente no. ¿Sí? ¿Hubiese sido suficiente si era más profundo? No lo sé. ¿Por qué? Porque quizás el mercado ya no le cree por más que haga un ajuste o no. Hay un tema allá de cuando no tenés credibilidad, hagas lo que hagas, ya no sirve, porque el mercado no reacciona frente a eso. Sabiendo también que falta poco para las elecciones, me parece que el mercado ya está en un modo de ya está, ya te dimos todas las posibilidades todos estos años, no importa ahora lo que hagas, estamos esperando al próximo gobierno. Con lo cual, esto es una buena noticia para el próximo gobierno. Tiene todavía espacio para recortar los subsidios a la energía, ¿sí? Y poder bajar el déficit fiscal. Eso es bueno. ¿Lo va a poder hacer en la situación que estamos? Todavía no. ¿Sí? Va a tener que identificar de forma fehaciente o de alguna manera no identificar y cobrarle a todos lo que le tenga que cobrar. Después estamos hablando de un gobierno en el cual el gasto social, ¿sí? Si uno toma en cuenta el gobierno federal, las provincias y los municipios, llegó a 32% del PBI. Estamos en el máximo histórico. Esto es algo bueno, en parte sí, en parte no. ¿Sí? Lo que estamos viendo es una gran carga para el sector formal de la economía que tiene que subsidiar este gasto social de gente que quizás no lo pueda hacer por sí misma. En ese punto, lo que estamos hablando es una economía que está fuertemente regulada, ¿sí? Y en la cual hay una parte de la población que parece ser que tiene que ser subsidiada por otra parte de la población, digamos, si uno se piensa pensar en el largo plazo, siempre los subsidios y el gasto social quedan bien cuando son, o sea, un porcentaje pequeño. Cuando son un porcentaje grande, por más que moralmente uno diga, me parece lo correcto, casi es inviable, porque la carga impositiva para financiar este gasto social es muy alta. Con lo cual, esto funciona siempre y cuando sea un pequeño porcentaje de la población que se tiene que volver a reinsertar dentro del mercado laboral y poder subsidiarse a sí misma, poder generar sus propios ingresos, y no una parte de la población que no puede reinsertarse y que encima se va acumulando cada vez más dentro de ese núcleo.
Entonces esto hace que se vuelva una gran carga para la otra parte de la sociedad. Con lo cual esto también es algo que de entrada, si uno piensa esto en tema cero, ¿sí? Argentina parte con desventajas entre otros países, ¿sí? Porque es una carga que hay que de alguna manera solucionar, volcando masivamente a estas personas a lo que sería un mercado de trabajo para que dejen de recibir los subsidios. En parte, creo que se vio un vuelco ya en la ideología a partir del año pasado, ¿sí? Y hoy en día, fíjense que el gobierno nacional no recibe más a lo que son los movimientos piqueteros, a los movimientos sociales, ¿sí? Y le está sacando los subsidios, digamos. O sea, creo yo que es, me da la sensación, no tan real. Fíjense que si uno ve la caída de los subsidios acá, lo que más cayeron fueron transferencias, subsidios económicos y subsidios de energía, pero digamos, lo que son las pensiones, los gastos sociales, etcétera, no cayeron, pero cayeron muy poco. Claramente es un sector muy sensible a la sociedad y en parte también se vienen las elecciones y nadie quiere quedar mal. Acá también es algo que muestra la carga de lo que tiene Argentina, ¿sí? Lamentablemente lo llamo carga, quizás no estaría bien dicho del todo, pero no sé cómo decirlo de otra manera, digamos. No, deja de ser una economía productiva cuando uno ve lo que son los pensionados y las pensiones y las que están en moratoria, ¿sí? Uno ve que hoy en día los beneficios de la seguridad social, es decir, los jubilados y pensionados, también la carga es muy alta. Hay 8,3 millones de personas. El máximo histórico, ¿ok? De Argentina. No es que la población se esté volviendo más vieja, cosa que es cierto, pero la tasa es muchísimo más baja de lo que estamos viendo acá. Es simplemente que se agregaron un montón de personas al sistema de seguridad social. Podemos discutir si estaban excluidas o no, digamos, uno entiende que hay que aportar X cantidad de años para poder recibir una jubilación, y lo que se hizo en este último gobierno, y sobre todo en el gobierno de Cristina, el anterior, fue justamente incorporar a mucha gente que estaba fuera de esta jubilación por no tener los cantidad de años de aportes obligatorios. ¿Okay? Con lo cual ahora, cuando uno se jubila, esa jubilación, parte de esa jubilación se tiene en cuenta y empiezan a sumar los años. Esto lo que genera también es una gran carga en gasto social, ¿sí? De gente que quizás no llegó a aportar lo suficiente. Uno, ya digo, moralmente podría decir que está bien incorporarlos, porque si no, ¿cuál es la situación de esta gente si no tuvieran esta pensión? Por otro lado, lo que estamos diciendo es que, más allá de que exista esta situación, la situación es un hecho, una carga para Argentina que no le permite salir tan rápido y quizás de una crisis económica. Básicamente, es una economía que tiene una carga que la hace menos productiva. Cuando uno ve el empleo privado versus el empleo público, uno puede ver que el ratio está en 54%. ¿Okay? Y el empleo público creció a tasas mucho más altas que el empleo privado. Si uno toma una serie de enero de 2012 en 100, uno ve que el empleo privado está en 103, o sea, básicamente creció 3% desde el 2012. Cuando uno ve el empleo público, creció 33%, dado que el índice arranca en 100 y termina en 133. O sea, entonces, uno podría decir, y acá lo que es, lo que quizás es criticable, sería cómo se asignan eficientemente los recursos. Se supone que en una economía que crece tanto el sector privado como el sector público, pero uno tendería a pensar que para que la economía sea más productiva tendría que crecer mucho más el sector privado que el sector público. Y acá lo que vemos justamente es lo contrario. Creció en un periodo de 10 años 33% el sector público y 3% el sector privado. Entonces, lo que moralmente uno se cuestiona, es decir, es quizás darle una pensión, una jubilación a una persona que no tiene nada, y quizás entraría dentro de una especie de subsidio económico, ¿sí? Contratar empleo público no es parte moralmente de decir está bien como si fuese
un subsidio, digamos. O yo doy un subsidio o doy un empleo. Un empleo tiene que tener una contraprestación de trabajo, digamos. Hace falta que el Estado tenga 33% más de empleos. Eso es cuestionable, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo es que acá hay otra gran carga para la economía argentina, ¿sí? Mucho menos cuestionable, o sea, en el sentido moralmente hablando, ¿sí? No hace falta que el empleo suba a 33% cuando el sector privado no genera empleo. Uno podría decir, las condiciones que se generan en la economía hace factible que el sector privado no pueda generar empleo con una gran carga impositiva, ¿sí? Y el Estado, frente a esa gran carga impositiva, se beneficia y contrata empleados, que creo que es un poco la conclusión hacia grosso modo. Con lo cual, si uno repasa, todavía tenemos un gasto que no bajó lo que tendría que bajar, ¿sí? Los subsidios que todavía hay tela para cortar, el detalle del gasto social por las nubes, los beneficios de la seguridad social máximo histórico, el empleo público máximo histórico. Y acá, que creo que son todas malas noticias, entonces yo diría lleguémoslo hasta el final, que al final vamos a hablar un poco de la situación actual, pero cuando uno ve el déficit de las compañías públicas, uno también ve que están en máximo histórico, medidos en términos de dólares, de los últimos 12 meses. Y ahí también lo que les diría es, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a este punto? ¿Sí? Es decir, no solo tenemos más empleados públicos, sino tenemos las compañías del Estado que piden subsidios en el máximo, ¿sí? 5.400 millones de dólares, me parece una barbaridad, porque cómo están las finanzas hoy en día en Argentina. En ese punto, ¿por qué no se recorta por acá también? ¿Sí? Es una de las preguntas que caen de madura, pero digamos, lo que uno diría es otra gran carga para la economía, es por qué hay que mantener empresas, ¿sí? Cuando en sí son empresas que tendrían que perseguir una finalidad de generar lucro, que se beneficie la tenencia del Estado a través de esa ganancia y después se redistribuya a través de gasto social para los más necesitados. Entonces acá lo que vemos es un laissez-faire total en lo que son las compañías del Estado, casi como no hay control. ¿Sí? Es inaudito que esto esté en 5.500 millones, 5.400 millones de dólares. Y en ese punto también es otra gran carga que hace improductiva a la economía argentina, con lo cual también es otra gran fuente para ahorrarse recursos para el gobierno que viene. ¿Qué pasa? No sé, hay posiciones muy extremas, lo que se ve, pero también es un tema de qué se habla, digamos, ¿no? Está la posición extrema de por qué no le damos aerolíneas argentinas a los empleados y que se arreglen. Y no hay problema, le cedemos la propiedad. Quiero ver a ver cómo se subsidian esto, que se lo subsidien ellos, ¿no? En vez de representar una carga para el resto de los contribuyentes. Sobre todo porque, digamos, también hay una eficiencia en el gasto público, digamos. Si yo tengo que darle plata a un jubilado porque no le alcanza, o le tengo que reducir los años de aporte porque no le alcanza, y al mismo tiempo estoy subsidiando los vuelos de avión, está claro que el que vuela en avión tiene una mejor posición relativa a un jubilado que no le alcanza para comer. Entonces, esa ineficiencia en el gasto no se entiende dentro de un modelo en el cual se prioriza lo que sería una población bastante débil. Y en eso también es una carga no solo para la productividad, sino también es algo moralmente incorrecto. Cuando uno ve la cobertura de las tarifas con respecto al costo de generación eléctrica, ¿sí? En el 2019 se llegó a 65%, quizás el máximo esfuerzo que hubo. Hoy en día estamos en 39%. O sea, básicamente los argentinos no cubrimos en un 40% lo que cuesta generar la energía eléctrica. Eso, obviamente que también, el resto son subsidios, por eso les digo que acá hay una posibilidad de poder cambiar esto de forma bastante abrupta, ¿sí? Obviamente que hay un impacto social, entonces va a haber que redistribuir ciertos lugares donde se va la plata del Estado a los lugares más afectados, pero por otro lado poder modificar esto para poder tener una apreciación real de los precios relativos, porque básicamente lo que hace la inflación
y lo que hacen los subsidios económicos es perder la noción de precios relativos y no asignar eficientemente los recursos, lo que hace una economía totalmente improductiva. ¿Sí? Digamos, yo tengo una sobreutilización de la energía y una subutilización de otros lugares. Entonces, esos precios relativos que generan decisiones de consumo y de inversión está totalmente distorsionado en Argentina. Y eso hace también que tenga una menor productividad de la economía, ¿sí? Y eso hace que no haya un crecimiento económico, que no se puede invertir, o que nadie quiere invertir en una economía productiva. Digamos, fuimos por varios puntos negativos, ahora vamos a pasar al tema monetario, que me parece que, de acuerdo a lo que pasó la semana pasada, está bastante de moda, sobre todo la parte de mercado, pero cuando uno ve el financiamiento del Banco Central del Tesoro, uno ve que disminuyó, ¿sí? Fíjense cómo después de julio se frenó totalmente, y después se empezó con operaciones de mercado abierto, ¿sí? Y con la venta de estos derechos especiales de giros del FMI, que básicamente creo que era la única alternativa que tenía. Pero digamos, hoy en día, más allá de estas operaciones de mercado abierto, que es básicamente el central comprando bonos, no hubo una asistencia directa al tesoro, digamos. Los avances temporarios no existieron. Y eso hay que admitir que era también otra señal que tenían que dar para justamente no irse. Si uno dice, o sea, lo van a hacer este año, no lo sé, en época eleccionaria está difícil, tenemos el problema de la deuda en pesos, que creo que la decisión es no disfrutar esa deuda en pesos, sobre todo en este mandato, con lo cual, si el mercado privado no aparece para hacer rollover, después vamos a hablar de ese tema en particular, de todo lo que pasó la semana pasada, estoy seguro que el Banco Central va a financiar. Ahora, en ese punto les diría que no tienen tantas alternativas. No hay tantas alternativas en Argentina para que el Banco Central. Sí, la asistencia directa al Tesoro se frenó, y eso debido a lo que vimos en la primera slide, a cómo bajaron los subsidios económicos, pero esto es sostenible en el tiempo y es lo que me parece que el mercado está esperando que siga haciendo. ¿Sí? Con lo cual, creo que uno de los compromisos quizás no escritos es que el Banco Central no le adelante plata al Tesoro como mínimo. Después empezamos a hablar de lo que necesitas hacer, pero como mínimo, cortá con los adelantos al Tesoro. Pero sin embargo, hay otras fuentes dentro de este esquema que son muy negativas y que pueden perjudicar o la señal de no adelantar fondos al Tesoro se ve aminorada. Cuando uno habla de los pasivos monetarios del Banco Central, es decir, la deuda remunerada del Banco Central y la base monetaria, ¿sí? Digamos, sería la base monetaria amplia, ¿sí? Lo que sea la base monetaria, más los pasivos del Banco Central, nosotros vemos que llegan a una estimación para fin del 2023, es que van a llegar a 25% del PBI, el máximo histórico. ¿Por qué? ¿Por un aumento de la base monetaria? No, porque la base monetaria es muy chiquita versus lo que son los pasivos monetarios. Entonces, en ese punto, ¿sí? Los pasivos monetarios son 18,1% de ese 25% y la base monetaria es 6,8%. Entonces, si vos querés afectar la base monetaria tratando de emitir menos dinero porque no le haces transferencias al tesoro, está perfecto. Pero en el contexto en el cual vos tenés 18,1% en pasivos remunerados, es ínfimo lo que vos estás afectando. Y por eso, ¿sí? Esa decisión política sobre lo que controlás, ¿sí? No afecta el resultado final. Por eso llegamos a donde estamos hoy en día, porque la emisión que vos tenés que hacer para cubrir los intereses en forma de nueva deuda, ¿sí? Te está afectando el balance del Banco Central. ¿Sí? Te está afectando lo que sería la base monetaria amplia. Con lo cual, la emisión de intereses para cubrir ese 18,1 más que supera lo que sería un ajuste en lo que es tu base monetaria. Entonces, en ese punto, y cuando uno da asistencia al tesoro, crea peso y se lo da al tesoro. Eso aumenta la base monetaria. En este caso no lo hiciste, pero ¿para cuánto te ahorraste? Versus el resto. No te ahorraste muy poco, entonces el efecto es mucho mayor el de la deuda. Por eso, digamos, muy bien, te aplaudo porque no financiaste más al tesoro, no lograste nada.
no lograste nada porque la situación es muy endeble, ¿sí? No por culpa de Massa, digamos, Massa igual fue parte de este gobierno. La situación viene endeble hace bastante tiempo. Hay otro riesgo, ¿sí? Que es llamativo, y básicamente esto no es un problema de liquidez, es un problema de solvencia. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría decir, la liquidez del sistema financiero, ¿sí? Es sumamente líquida, porque están bonos que se tradean todos los días y que tienen profundidad de mercado. Ok, es verdad. ¿Sí? De última, yo siempre puedo hacer ripo contra el Banco Central, etc. ¿Sí? Ahora, cada vez son más bonos del Estado Nacional, cosa que eso es lo que había en parte en los puntos endebles de lo que fue la crisis del 2001, fue justamente lo endeble que era el sistema financiero, la exposición que tenía el sector público. Entonces uno diría, el 75,4% de los activos como porcentaje de los depósitos, ¿sí? Están líquidos. Buenísimo ese ratio, es altísimo. ¿Sí? Para un sistema financiero es altísimo. Es casi el sistema financiero argentino es una base caja, no hay. No te puedes endeudar a plazo. ¿Sí? Básicamente el sistema financiero argentino no cumple con lo básico de un sistema financiero, que es justamente pedir un préstamo para repararlo después y así crecer. ¿Okay? El sistema financiero argentino es muy de corto plazo, motivado por la situación de Argentina, digamos. Nadie quiere tomar riesgo a largo plazo. No solo nadie quiere tomar riesgo, sino los bancos tampoco quieren prestar a largo plazo, pues no se sabe cuál es la situación económica de acá adentro de un año. Ahora, la exposición a bonos del sector público es altísima sobre esa liquidez. Entonces, ¿qué pasa si hay una reestructuración de la deuda? ¿Cómo hacen? ¿No? Digamos. Entonces acá entra mucho lo que es el macheo de pesos y dólares, el macheo de moneda y el macheo de duration. Que en Argentina está bien hecho. Con lo cual no se ve un riesgo en el sistema financiero salvo un tema de solvencia. Es decir, ¿qué pasa si todos esos bonos, ¿sí?, entran en una reestructuración? Creo que ahí lo que pasó en el 2001, ¿sí?, cuando entró en default, es que muchos de los bonos fueron en investment. Y eso permitió que los bancos nacionales pudieran mostrar una especie de patrimonio neto positivo, pues si no eran todos, digamos, el activo era menor a los pasivos. Y lo que puede pasar ahora, en mucha menor medida, es eso. Por eso el riesgo, lo que hay que ir siguiendo, es cuánto de crowding out, o sea, cuánto el sector público, con la necesidad que tiene de hacer rollover, ¿sí?, y de financiarse, ¿sí?, desplaza al sector privado. ¿Sí? O sea, las empresas que quieren pagar financiamiento. Con lo cual, lo que vimos, una de las conclusiones de la medida de la semana pasada, es que es un efecto crowding out para una audiencia que iba a buscar cierto tipo de bonos y que los puede llegar a tener con estos bonos nacionales que están en precio de default. Pero básicamente lo que hay que ir siguiendo es eso, la solvencia del sistema financiero. Si pueden de alguna manera, cuánto es la exposición del sistema financiero sobre bonos públicos y qué va a pasar con estos bonos. La liquidez ya dijimos que era altísima, y los ratios de insolvencia hoy en día en Argentina son bajos, porque básicamente la situación inflacionaria permite un poco que, digamos, si uno paga algún cuotas y esa cuota es fija, ¿sí?, de alguna manera la incidencia de esa cuota dentro del ingreso que se ajusta por inflación es cada vez menor, con lo cual la incidencia, la mora es baja. ¿Okay? Eso es algo digamos, propio de un sistema inflacionario, digamos, sigue siendo un punto positivo dentro de este esquema, ¿no? En un mercado que se reduce, claro, no tenés mora porque, digamos, básicamente los que pueden consumir te consumen, los que no. Potencial exceso de liquidez cuando uno ve la deuda en pesos. Acá la idea de esta slide es lo siguiente. La liquidez del sistema financiero es muy alta, ¿sí? Y cuando uno toma el M3 más la deuda en pesos,
y toma la liquidez total, es 41% del PBI. O sea, es un sistema que está sumamente líquido. ¿Sí? ¿Qué pasa si viene un nuevo gobierno y retira los cepos? ¿Okay? ¿A dónde va esa liquidez? ¿Esa liquidez se reinvierte en Argentina o se quiere ir afuera? Digamos, fíjense cómo aumenta la liquidez del sistema financiero en el 2020 debido a que existe un cepo que mantiene ciertos pesos dentro de la economía que están cautivos. Esos pesos, ¿qué van a decidir hacerse cuando se liberen los cepos? Una empresa, les digo el clásico ejemplo, una empresa quiere salir de Argentina, pero sabe que si en el balance saca la liquidez, tiene una caída de 50% porque tiene que salir a pagar brecha. Y aparte hay muchas empresas que no lo pueden hacer porque, y esto es clave, porque si no pierden acceso al MUL, tienen acceso a un montón de cuestiones. Entonces están atrapadas. Ahora, la decisión de esas empresas, ¿qué sería en un sistema normalizado? Entonces viene un gobierno nuevo, saca el cepo, perdemos la liquidez. Si se pierde la liquidez, se puede entrar en una especie de nueva crisis. ¿Sí? Con lo cual, es fundamental entender los pasos del próximo gobierno, que todavía eso no se habla, y eso es donde hay que empezar a focalizar o exigir. Todavía no tenemos los candidatos, ni siquiera entramos a las PASO, pero digamos, hay que empezar a ver las ideas de cómo se van a aplicar las reformas estructurales o económicas a partir del año que viene. Y es fundamental saber el ritmo para sacar el cepo, ¿sí? Para poder entender que esta liquidez no vuelque a todo el sistema. ¿Sí? Sí. O sea, sacar un cepo hoy en día, de la noche para la mañana, sería casi suicida, porque seguramente mucha de esta liquidez se iría. Con lo cual, uno tendría que generar previamente condiciones que promuevan que estos pesos se quieran quedar en Argentina. ¿Okay? Entonces, seguramente un gobierno, el próximo gobierno que pueda llegar a venir, va a intentar hacer eso. Ahora, es un riesgo, ¿sí? Es una de las enfermedades que estamos viendo que tiene el sistema argentino, la economía argentina. Aún así, es lo que hablé con varias personas, la tasa de interés hoy en día es real, es positiva. Cuando uno toma las LEDs, sigue conviniendo comprar LEDs según la inflación proyectada. ¿Okay? Estamos mucho más cerca que hace un mes por el dato de inflación de febrero, que fue malo, y el dato de inflación de marzo se espera que sea similar al de febrero. En ese punto, ¿sí?, las tasas de interés siguen siendo positivas. ¿Es algo bueno para la economía? Sí, es algo que incide realmente, en parte sí, en parte no, digamos, pues ya estamos en una situación en la cual la gente es insensible, empieza a ser insensible la demanda de dinero, que es la gente, empieza a ser insensible a lo que es la tasa de interés. No, todavía es sensible, digamos, hay gente que todavía piensa en pesos, piensa en invertir en pesos porque le conviene. O te vas a un contado con liqui, 400 pesos, o te pones en un bono en pesos al 100%. La tasa efectiva de un bono en pesos es mayor al 110%, 115%. Entonces es un montón. Incluso si uno pensaría que la brecha se cierra, más o menos un H 100% contra la tasa de 100 y pico por ciento un año, quizás hasta te podrías cubrir con una especie de cerramiento de la brecha, que también va a depender un poco del ritmo que lo haga el próximo gobierno. Pero entonces ahí yo lo que digo es, entonces, ¿por qué en las licitaciones hay tanto lío en las licitaciones? Porque la gente empieza a entender que no es un tema de tasa, es un tema de solvencia. Es si te van a pagar esos bonos o no. Y quizás no depende enteramente de este gobierno, sino depende del próximo gobierno, qué quiere hacer con la deuda en pesos. De este gobierno dependió de que hayamos entrado en este nivel de deuda en pesos. Claramente son responsables. Ahora, ¿es pagable la deuda en pesos o es impagable la deuda en pesos? Entonces, acá tenemos, creo que inteligentemente este gobierno lo que está haciendo es hacer un spread de duration con el último canje que hubo, tiró vencimiento a fin del 2024, principio de 2025. Entonces, empieza a ser poco identificable la deuda, ¿no? La deuda, esta deuda. Con lo cual el gobierno que viene tiene que
si quiere hacer una reestructuración de la deuda en pesos, no solo tiene que agarrar estos bonos, sino tiene que agarrar los bonos que también el mismo gobierno anterior emitió, estaría de vuelta en el poder. Entonces, ahí creo que hay que reestructurar parte de la curva argentina de corto y mediano plazo. ¿Esa es la idea del nuevo gobierno o no? Entonces, por más premio que pague el gobierno actual, que quizás para de corto plazo está muy bueno, porque yo creo firmemente que el gobierno actual no va a reestructurar la deuda en pesos, con lo cual, tener un carry, como estamos teniendo para julio, que es la nueva LECER que se emitió, incluso si uno toma las LEDs, también hacen un carry. Y ojo que si la inflación puede ceder un poco, conviene la LED que LECER. ¿Sí? Esto es lo que les decía antes, podés ajustar tu base monetaria un poquito, pero si la deuda remunerada sobre la base monetaria es 211%, entonces no sirve, porque tenés un monstruo al lado que te está haciendo crecer enormemente. Y ese monstruo cada vez es mayor. Y fíjense que, ¿se acuerdan cuando nos habíamos preocupado en la época de Stroessner con los pasivos monetarios? Por el carry en pesos que se hacía, que se criticaba, había llegado al 137%, hoy estamos en 211, entonces es llamativo. ¿Sí? Parte también de lo que supone que la deuda en pesos es un problema grave, y es otro de los lags que tiene la economía argentina, ¿sí? Aparte de todos los problemas que antes vimos. Estamos en un periodo de brecha, digamos, la brecha se asocia a los gobiernos kirchneristas, ¿no? Podríamos decir. Ahora, esta brecha es mucho más alta, ¿sí?, que la brecha anterior. ¿Sí? Con lo cual acá también tenemos otro problema. O sea, hoy en día tenemos un cepo mucho más fuerte que el cepo del gobierno anterior, que el gobierno kirchnerista anterior, ¿no? Con lo cual desarmarlo va a ser más difícil también. Porque la economía, lo que denota el cepo son los desbalances de la propia economía. Entonces, arreglar todos los balances para quitar el cepo va a ser complicado. Vos tenés que generar todo un cambio primero y después quitar el cepo. Entonces, ¿cuánto tardás en quitar el cepo? Eso se te vuelve en contra de los propios cambios que querés hacer. Cuando uno se fija, el gobierno Macri lo sacó el cepo. Por un lado tenías algo que era evidente que ellos habían prometido, pero por otro lado quizás generó una especie de desbalanceo que le costó caro, sobre todo al Banco Central. Entonces, en este punto, ¿sí?, ¿cómo haces con un nivel mayor? Necesitas mucha más ingeniería financiera, ser mucho más perspicaz, ¿sí?, y vender sobre todo una idea que no puedes aplicar en el inmediato. O sea que a veces es difícil de creer eso. Eso es parte de lo próximo gobierno, pero también forma parte de la carga que tiene la economía argentina hoy. Tenés otra enfermedad que es una brecha muy alta durante bastante tiempo, que ya viene con una economía desbalanceada. Entonces, ¿cómo haces para sacarla? No es tan fácil, no es tan evidente como parece. Acá lo que un poco estamos viendo, lo que es los flujos de Argentina, sobre todo la cuenta corriente y la cuenta capital. Fíjense que consistentemente en el 2021, ¿sí?, el 2019-2020, podemos decir que fue COVID, y que se financió básicamente con reservas. Sin embargo, hoy ese financiamiento con reservas no fue tan abrupto, pero se sigue financiando con reservas. El tema es que las reservas ya no hay, ¿no? O sea, creo que el año pasado decíamos no hay reservas y bueno, no, pero están 2.000, 1.000 de acá. Bueno, cada vez hay menos reservas, ¿sí? Se fija, las reservas netas de Argentina ya son negativas por 1.000 palos. Y acá lo que les diría es, ¿cómo vamos a pasar este año con un campo que te va a liquidar mucho menos? Y acá viene otra de las enfermedades de Argentina. Una enfermedad de largo plazo y una enfermedad de corto plazo que se juntaron ahora. La enfermedad de largo plazo es que Argentina constantemente se desfinancia, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí?, que alcancen los dólares para Argentina, y sobre todo se desfinancia usando las reservas del Banco Central. Después hay eventos abruptos que corrigen eso.
digamos, ese desbalanceo. Pero sin embargo, después en una situación normal de crecimiento, Argentina demanda más dólares de los que en general recibe, ¿sí? Y empieza a desfinanciar el Banco Central, que en general se obtienen a través del sistema financiero los dólares, y después, por lo que pasó en la época de Macri, esos dólares cuando se van, se queda una Argentina desfinanciada, en ese momento entró el FMI, y lo que tuvimos en todos estos años fue cepo, justamente porque no entró nada de plata. Sin embargo, las pocas reservas que había se las siguen gastando, con lo cual ya les diría que estamos en una situación límite. Esta enfermedad crónica de Argentina de largo plazo se junta con una enfermedad de corto plazo, que fue la crisis del campo. La crisis del campo en el sentido la sequía. La sequía, después vino helada, y después una temperatura muy alta que terminó de matar quizás lo que había habido. En ese punto, ¿sí? No solo no tenés más dólares para financiar estos 5.000 millones de dólares que constantemente se gotean, sino que vas a tener 20.000 millones de dólares menos de la cosecha. ¿Cómo vas a hacer? Nadie sabe. Lo que sí, vos tenés un comercio administrado hoy en día que vos podés decidir a quién le das los dólares y por qué motivo. Con lo cual, si me bajás 20.000 palos de liquidación de soja, ¿sí? Soja y granos, y aceite, perdón, yo te bajo 20.000 palos de importaciones. ¿Y quién termina afectado? La actividad económica. ¿Sí? Una actividad económica que ya viene sufriendo. Si uno se fija en la introducción del CIRA, ¿sí? en el sistema de comercio exterior, eso hizo que bajaran 30% las importaciones. O sea, no solo hoy en día tenés una menor disponibilidad de dólares, una menor liquidación, sino también tenés un control mucho más férreo en la cual realmente le das los dólares a quien querés. Yo creo que siempre fue así, pero digamos, hoy en día esta baja indica que no tenés los dólares y tenés un sistema de control mucho más preciso sobre a quién le estás pagando, a quién le estás dando los dólares para importar. Otra de las enfermedades que tiene Argentina, otro de los problemas, discúlpenme que sea tan negativo, por ahí para un lunes a la mañana no está tan bueno esto, pero digamos, la idea es mostrarle todas las cosas, todos los problemas que tiene Argentina hoy y todos los problemas que se va a enfrentar el gobierno que viene, que no es tan fácil poder resolverlos todos al mismo tiempo. Que obviamente cuando uno le aprueban hoy en día para importar algo, ¿sí? Lo que te dicen es que te pagan a 180 días. Con lo cual, primero, se pierden muchas importaciones, porque los importadores no están dispuestos a esperarte 180 días, o sea, el que te vende de afuera te dice, no, pagame contado. Con lo cual, si bien eso a través del sistema financiero se puede subsanar, eso, en parte sí, en parte no, no es malo, digamos, no es malo que se pierdan importaciones, lo malo es que eso afecta a la actividad económica. ¿Sí? Digamos, en un contexto de falta de dólares, si perdés importaciones, bueno, las perdiste, pero si eso te afecta a la actividad económica es muy malo. Pero sobre todo es una deuda que va a tener el próximo gobierno. Si yo te voy pateando los dólares porque no los tengo y te digo, te voy a pagar en 180 días, te tengo que dar los dólares. ¿Sí? Te tengo que dar los dólares porque vos ya tomaste un compromiso con el que te vende de afuera, que se los vas a pagar a 180 días. ¿Y qué pasa si no te lo doy 180 días? Bueno, a partir de junio va a ser un problema del gobierno que viene. Hasta junio va a ser un problema de este gobierno, pero si esto arrancó en mayo de 2022, y fíjense que lo de vengado, con lo que entra en el Banco Central, lo de vengado sería la contratación de importaciones. Lo que entra en el Banco Central es básicamente cuánto se hace. Entonces hay un gap en el cual vos hoy en día estás importando por 81.000 millones de dólares, y en el Banco Central dice que vos tenés 72.000. Esa diferencia es una deuda que tiene el Banco Central con los importadores, con lo cual es un pasivo en dólares del Banco Central. Y esto empezó en junio, pero fíjense que cada vez se va a ir empleando más seguramente, y sea una carga realmente para el gobierno que viene. Aparte que es un misterio cuando esto empieza a caer, cómo pagan, ¿no? Pues si cada vez los dólares son menos y cada vez hay menos, está claro que cuando se cumplan 180 días, a alguien no se lo van a dar la plata. Lo que hablamos, todo conduce a una menor actividad económica, que es otro de los problemas que tiene la economía argentina.
es otra de las enfermedades de Mr. Burns. Esta actividad económica, fíjense que llegó a 112, con un 100 es diciembre del 2020, llegó a 112, digamos, creció un 12% desde una base comparativa muy baja, ¿no? Y ahora estamos en 109, con lo cual la recuperación del COVID viene gracias, estamos de vuelta empezando a caer, producto básicamente de la falta de importaciones, que son bienes intermedios. Bueno, las importaciones, la mayoría son bienes intermedios para producir bienes finales que luego se exportan, con lo cual no solo afecta la industria local y la actividad local, sumado a que también vas a tener una caída por fue la sequía, que eso te va a producir un impacto económico adverso, pero también esta falta de dólares que te ayuda en esos momentos a poder salir a flote y a poder seguir con este ritmo de actividad económica para largo, hoy en día no lo tenés, con lo cual seguramente el gobierno que viene agarre un país con una crisis económica en el sentido de que una caída del producto, con lo cual también tenés que salir de esa caída. Otro de los problemas que sufre la falta de productividad, el gasto social desmedido, el gasto en empleados desmedido, el gasto en subsidios de las empresas públicas desmedido, la falta de reservas, una actividad económica que cae, ¿sí? Una situación social bastante mala. Y acá, para poner en retrospectiva, y esto entiendo que este gráfico es optimista, ¿sí? Estamos diciendo que la caída de la producción de granos fue peor que la de Macri, de 2017-2018, fue incluso, y estamos comparándola con la caída de granos del 2008-2009, con la producción agrícola. Pero ahí lo que les diría es que hoy en día, esta estimación es positiva, hoy en día la estimación es que estamos cerca del 2008-2009. Con lo cual, estos momentos de crisis, fíjense que la Argentina no puede ser indemne a una caída en la magnitud que la que estamos viendo, ¿sí? Más allá de todos los problemas que tiene, quizás el problema principal hoy en día es justamente la falta de dólares, esos 20.000 millones de dólares que van a entrar menos por la menor producción. Acá estamos viendo la estimación de la cosecha de granos para la campaña 2023, parte de lo que dijimos, siempre hay un efecto precios y un efecto cantidad. Los precios hoy en día son muy buenos. Digo, estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí, son 10 y 25, Fabricio, si querés. Nada, yo digo para que te quede un poco de tiempo para, si querés, presentar algo de los fondos y después pasar al Q&A, como vos quieras manejar la presentación. Dale. Acelero un poquito porque tampoco falta mucho para terminar la parte de micro. En cuanto a exportaciones, hay un límite inferior, un límite superior. No estaría tan mal por un efecto precio, hay obviamente un efecto cantidades. Argentina, como es un productor, uno de los 3 productores más importantes, lo que pasa en Argentina afecta a los precios. Entonces, de alguna manera se pudo sostener. Creo que hoy en día la estimación es un poco menor, con lo cual no la vamos a pasar bien igual. La brecha, fíjense, todo indicaría que cuando uno hace el M3, nos está indicando, digamos, el M3 es la agregación de base monetaria, más los depósitos a la vista, más las cuentas corrientes, etc. Cuando uno hace esa cantidad de circulante, ¿sí? El contado con liqui tendría que estar en 4.66, hoy en día está en 3.99, con lo cual todavía hay más espacio para que siga subiendo el contado con liqui. Es otro de los problemas también, quizás hasta el contado con liqui está atrasado, ¿sí? Se puede decir que esto sería un trade electoral. Lo que se demuestra en el tiempo es que siempre lo alcanza, ¿sí? Entonces podríamos entrar en una especie al faltar poco para un cambio de gobierno, la gente todavía no quiere empezar a convalidar los precios de contado con liqui, sino que apuesta por la deuda en pesos, aunque hoy en día no cambió mucho en las últimas semanas, pero esto es lo que quizá lo venía pasando los últimos meses.
Y cuando uno ve el PIB per cápita, básicamente la estimación es que cae 5,2% este año, y lo que uno puede observar es que desde 2011 que no se genera riqueza en Argentina. Eso es también una economía que no genera riqueza en 10 años, es una economía que es totalmente improductiva, que es por todas las cosas que hablamos antes. Cuando uno ve, ¿le fue igual al resto con COVID? No, no le fue igual al resto de los países latinoamericanos, le fue mucho mejor. Argentina es lejos el peor alumno de la clase. Fíjense que, por ejemplo, Bolivia, desde 2011 tuvo un crecimiento de 123%, y Argentina cayó 10%, entonces, de 23%. Bueno. Entonces hay un problema, y estamos hablando de PIB per cápita, que tiene en cuenta el crecimiento de la población. Entonces hay un problema en la economía argentina de variables que hay que reorganizar, y sobre todo una carga de la economía que hay que volver a remodelar. Cuando uno ve el salario promedio formal, también es otro problema que va a tener el próximo gobierno, y también es otro problema que hay acá. Los salarios reales están como cercanos a la crisis del 2001, ¿sí? Si uno toma el CCL, ¿no? Y en ese punto, si nosotros tendríamos una devaluación, un cerramiento del cepo de la brecha, quizás incluso estaríamos un poco peor, creo yo. Con lo cual ahí les diría que por la caída de la actividad económica, ¿no? Lo que les diría es, estamos en una situación muy mala, quizás el peor momento de salario real en Argentina, y eso también es cualquier reforma que vos quieras implementar en Argentina se hace muy difícil cuando vos tenés una carga social tan importante atrás, en la cual tenés que ser muy cuidadoso de cómo la manejás. Con lo cual eso también te limita para hacer reformas. Algo que quizás no teníamos esa limitación antes. Eso es un nuevo escenario que se enfrenta el gobierno, el próximo gobierno. La deuda en pesos incontrolable. Cuando uno dice se puede pagar, no se puede pagar, la deuda en pesos es 23,7% del PBI. Es un montón, con lo cual es normal que todos los candidatos de la oposición estén hablando de que quieren reestructurar la deuda en pesos. No es un capricho, es una realidad el peso de esa deuda sobre el PBI. Cuando uno se fija la cascada de vencimientos, para julio, agosto, septiembre tenés mucho del sector público, pero digamos, abril, mayo y junio seguís teniendo mucho sector privado, julio también. Con el canje que hubo se trasladó para adelante, pero no es suficiente, digamos, sigue siendo los primeros 4 meses. Quizás ahora julio se agregó, porque también están emitiendo a julio, se agregó algo importante, ¿no? Entonces ya, marzo ya lo pasamos, falta todavía una LISI esta semana, pero digamos, tenemos abril, mayo, junio y julio ahora, ¿sí? Con vencimiento del sector privado importantes, que hay que ver cómo se comporta el sector privado. Ya sabemos la semana pasada cuál es la idea. Creo yo, por ahora, creo que no le encuentro la vuelta, bastante impracticable. Sobre todo hay que ver quién quiere el gobierno firmar un canje tan ruinoso para el sector público, digamos, ¿no? Digamos, la duración promedio de la deuda se acortó, digamos, nada nuevo esto. Bueno, ya lo que hablamos, el sector privado, el sector público. Deuda soberana de Argentina por acreedor y por moneda. Cuando uno ve la deuda del sector público, ¿sí? El sector público tiene 175, perdón, la deuda, no, ¿cuánta deuda del sector público tienen las agencias públicas? 175,6 billones. ¿Cuánto está de esos 175 en moneda local? 82 billones de dólares. ¿Y cuánto está en moneda extranjera? 92. Y esa moneda extranjera, ¿cuántos son bonares? 27,4, y ¿cuántos son globales? 4 billones. ¿Ok? Con lo cual, eso es lo que el gobierno pretende canjear por deuda en pesos. Ese es el monto. Creo yo que están teniendo problemas para que justamente el sector público acepte este canje. Y sobre todo el otro que no se entiende es cómo lo van a hacer, cómo vas a volcar
27,4 billones de bonares en el mercado, cuando no tenés ni loco esa demanda, ¿no? O sea, entiendo que el gobierno público quiere que los privados acepten con una especie de idea de hacer una especie de canje y que los inversores apuesten al gobierno que viene. Comprar bonos en $23 parecería ser un precio bastante adecuado. El tema es que el mercado se dice con este monto que estás ofertando, no te espera 23, te espera mucho más abajo. Entonces ahí creo que lo que estuvimos viendo es una retracción del precio porque no hay comprador que se pueda llevar esta plata. Es mucha cantidad de plata para una situación argentina que no. Con lo cual, el primer problema que vemos es a la idea del gobierno. Es decir, ¿quién te los va a comprar? ¿Quién compra? O sea, el sector privado de Argentina quizás no quiere comprar esto ahora. O quizás lo compra a precio mucho más de remate de esos $23, que sería ya un precio bastante de remate. Y lo que vemos es, la última slide indica los indicadores, las próximas elecciones. Tenemos a Patricia Bullrich, Javier Milei, Cristina Kirchner, que todavía no sé, Mauricio Macri, que ya dijo que no va a competir, ¿sí? Aunque en realidad lo puede hacer si quiere, digamos, o sea, hasta que no aparezcan, no ir a las PASO con las listas, no lo vamos a hacer a ciencia cierta. Pero si se van Cristina, si se va Mauricio, por ahí Cristina también se ve un poco esa ganas de seguir. Y después tenemos a Larreta, con lo cual si tenemos Patricia Bullrich, Javier Milei y Rodríguez Larreta, podemos entender un poco qué tipo de políticas van a aplicar o qué estarían pensando frente a todos estos problemas que les mencioné. No sé, Diego, si queremos darle espacio a las preguntas macro para después seguir con los fondos, o si querés hacemos todo al final. Hagamos todo al final. Si querés pasar la parte de los fondos, Fabri, y hacemos al final, así recapitulamos todo. Dale. Bueno, en conclusión, tenemos equilibrios inestables en el frente fiscal, monetario, en reservas, en actividad y en deuda. Son demasiadas enfermedades para un sistema que está en equilibrio hoy en día, pero ese equilibrio es fácilmente, se puede ir todo, se puede volver bastante inestable. A todo esto, ¿cómo les puedo vender los fondos? Digamos, es difícil, ¿no? Lo más difícil es, con todo lo que les acabo de contar, es invendible un fondo en la Argentina. Yo diría que no tanto. La tasa de interés real, una es positiva, lejos de ser un atributo del kirchnerismo, es un atributo anti-kirchnerismo. En ese punto se puede aprovechar. Estoy totalmente seguro que este gobierno no va a defaultear la deuda en pesos para agregarle un problema más que pueda estabilizar todo este proceso y no llegar hasta el final del mandato, con lo cual ahí lo que les diría es, tienen varios meses para invertir en nuestros fondos, y les van a tener una tasa por encima de la inflación. Tampoco queremos que haya una espiralización de la inflación, no sé si lo dije bien, pero es como que lo que vemos es, la situación económica es muy mala, ¿sí? Tampoco vemos que uno tenga pricing power para poder subir constantemente los precios. Me parece que los precios están atados mucho a la evolución del IPC, ¿sí? Y también un poco a lo que es el contado con liqui. Y después también un poco a la situación económica. Entonces, creemos que va a haber una estabilidad de los precios en torno a 5 o 6%. Creemos que en marzo va a ser un pico y después puede llegar a bajar. Con lo cual, las tasas en pesos que se están pagando se va a ganar plata en términos reales, ¿sí? Después, tendremos que tener esta charla nuevamente en la segunda mitad del año para entender un poco qué hacer ahí con la plata, ¿no? Pero hasta ahora queda abril, mayo, junio, quedan 3 meses, julio les diría también, ahora se abrieron LECERES, se abrieron LEDs, están buenas las tasas, es para aprovechar. Lo que sí, nosotros tenemos muy diferenciado un fondo, el liquidez y el liquidez plus. El liquidez no tenemos riesgo mercado acá, no tenemos bonos públicos, tenemos solamente bancos privados. Y después no tenemos bancos públicos. Creo que debemos ser el único fondo de todo el mercado que no tiene abierta una cuenta en un banco público. Con lo cual, todo el riesgo acá es privado. Y creo que es una de las ventajas de nuestro fondo de money market, ¿sí? También somos un fondo de money market puro, es decir, no tenemos riesgo de mercado, nosotros no tenemos bonos en este fondo. No tenemos lelites ni nada que emita el gobierno. O sea, básicamente invertimos en bancos privados, en cuentas remuneradas y en plazos fijos, y en este punto me parece que
que es una estructura muy buena. Fíjense, 65% remunerada, tenemos suficiente liquidez en el fondo para atender cualquier rescate. Así que me parece un precio calidad-producto muy bueno, y que es bastante único en el mercado argentino. Ya les digo, no tenemos una cuenta abierta en un banco público. Con lo cual, si obligan a los bancos a hacer determinadas cosas, ¿sí?, que va en contra de una situación ideal para ellos, nosotros en ese punto no veríamos esa negatividad que se traslada a través del patrimonio neto de los bancos públicos. Digamos, sería una mayor percepción de riesgo que con nuestro fondo lo zafarían, digamos. El Liquidez Plus sí tiene instrumento de mercado. La realidad es que tenemos todos instrumentos líquidos, LEDES y LECER. Fíjense, LEDES 68%, LECER, ese otro también es LECER, con lo cual tenemos una combinación de 70-30 hoy en día. LECER tenemos LECER básicamente larga, y LEDES es más corta. Lo que sí acá aseguramos nosotros es la liquidez, con lo cual si ustedes quieren invertir en nuestros fondos, en el T+, 1, que es, en retorno está muy bien, quizás es el fondo mejor rankeado que tenemos, estamos siempre en el top 3 de los fondos. Fíjense la comparación anual, creo que estamos segundos hoy en día, pero depende también quién tomás como competencia, pero digamos, tenemos un rendimiento enorme, una TNA de 90,3%, y sobre todo un fondo muy líquido. Nosotros no tenemos riesgo privado acá, ¿sí? No tenemos ONs que no se tradean, ¿sí? O nuestro fondo está evaluado 100% al mercado, con los precios de la CAFSI, ¿sí? También transparente, no evaluamos, no ponemos el precio nosotros que queremos. Y en ese punto también es un activo en el cual yo te doy un montón de retorno y tengo un montón de liquidez para que cuando vos quieras entrar y salir lo puedas hacer libremente. ¿Sí? Y eso es un poco la idea de lo que vendemos acá. También creo que hay 2 o 3 fondos parecidos a nosotros al mercado, y no más, de una constelación de 25 o 30 fondos, con lo cual también les diría que es un valor agregado lo que estamos brindando acá: liquidez, rendimiento, ¿sí? Y no tener cosas ilíquidas y estar evaluado 100% al mercado, con lo cual vos siempre te asegurás que cuando entres y salgas va a ser justo. El Nuevo Valor es un fondo dólar link, hoy rinde de evaluación más 15%, esto nos ayuda porque justamente las tasas que tenemos en pesos, nuevamente este es el fondo también pensado para dar liquidez. Nosotros no tenemos instrumentos dólar link, ¿sí? Tenemos una ley y una LECER, cubiertos con ROFEX. Entonces, el día que ustedes quieren entrar y quieran salir, lo pueden hacer perfectamente. Devaluaron, quieren salir otro día, lo pueden hacer, porque venden las LEDs y las LECER y va a haber mercado. Justamente seguramente van a estar comprando. Entonces, y desarmar ROFEX es hiper líquido ese mercado. Si yo tuviera instrumento dólar link, al otro día es muy difícil salir, ¿sí? O me esperan muy abajo y se comen parte de la ganancia de la devaluación, cosa que pasa cuando ustedes se fijan en la performance de los fondos. Cuando hay una devaluación, esa performance de los fondos no capta enteramente la devaluación. Entonces ahí lo que les diría es un fondo que me parece que vale la pena. Vale la pena invertir y vale la pena apostar por la liquidez, que es quizás en Argentina cambian las cosas de un día para el otro, este equilibrio inestable se vuelve inestable realmente, y ahí hay que salir. Y cuando salís necesitas los fondos líquidos, cosa que es lo que estamos dando al mercado. Y la estrategia es nuestro fondo quizás más agresivo. La verdad es que nosotros creemos que hay un premio por quedarse en Argentina hoy en día, con las tasas que hay, pero sobre todo con los canjes que van a venir. Creemos que opciones para el largo plazo todavía no hay que estén buenas, con lo cual estamos en un fondo bastante corto, esperando a ver en qué podemos invertir. Creemos que lo que vimos en los movimientos de los bonos largos, me parece que conviene esperar a tener un mejor posicionamiento. Si a vos te están diciendo todo el tiempo que van a reestructurar la deuda argentina en pesos, todavía necesitamos pensar qué opciones tenemos para este fondo. Mientras tanto, tengamos una tazón, y en cuanto a ranking, estamos quizás más o menos mitad de tabla. Pero estamos en un modo pasivo, todavía quizás no es el momento de ser tan agresivos en Argentina. Sí, me parece que aún así entregar un retorno como estamos entregando
solo en Argentina, ¿no? Por la necesidad del gobierno que tiene ese rollover. Si no, este fondo tendría que ir mucho más largo en duration, es lo que estamos tratando, esperando para hacer. Y lo que decimos siempre, invertir plata en Argentina es ir con la slackline, como hace este muchacho, hay que hacer equilibrio todo el tiempo, y quizás lo que les digo hoy, mañana lo estamos cambiando porque cambiaron las condiciones. Así que este es nuestro trabajo, este es el trabajo de alguien que trabaja en finanzas en Argentina. No sé, yo, o sea, hablé un montón seguido, son y 40, me parece que si querés a darle vía libre a las preguntas, estoy para contestar lo que quieran. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Fabricio, súper completo. Como bien decís, estamos un poquito pasados de tiempo, pero hagamos ahí algún ping-pong con algunas preguntas y algunas otras que tengo yo. Antes que nada, los fondos de Novus pueden suscribirse mediante soporte a través nuestro. Están los fondos disponibles para aquellos que lo quieran para sus clientes, así que por los canales habituales van a poder suscribir. Acá nos preguntan qué tan rápido se puede hacer una unificación de tipo de cambio con el nuevo gobierno cuando asuma vos, o cuál es la visión que tienen ustedes respecto a ese punto tan crítico, Fabricio. No se puede hacer de forma inmediata. Entendemos que cuando uno habla, digamos, cuando uno escucha a ciertos referentes de la oposición que factiblemente pueden estar en el poder, ya les digo, no son tantos. Cuando uno habla con las bases, con los que hacen las políticas de ellos, están hablando de más o menos un año. O sea, entienden que hay demasiadas cuestiones en Argentina para resolver para poder sacar el cepo y que esos pesos, o se genere una rueda virtuosa, y eso no lo vas a hacer en un mes, no lo vas a hacer ni en 2 meses ni en 3 meses. ¿Sí? Necesitas todavía generar un plan, que ese plan sea creíble, tener cierta plata para poder idear un plan, hacer alguna reforma y que no te tire el país abajo, poder prometer cosas, etcétera, etcétera, eso lleva un poco de tiempo. Entonces, entendemos que el cepo se puede empezar a sacar paulatinamente, y lo que más o menos dicen es un año para que esté full sin cepo, ¿no? Por ahí paulatinamente lo vas a tener un poco antes. Perfecto. En este escenario que describiste y a corto plazo, habría que ver y definir qué es corto plazo, pero nos preguntan dónde ven mejor refugio, si en pesos o dólares. Quizás yo te puedo dividir en dos ese corto plazo y un poco darte el pie, es de acá a 3 meses y de 3 a 6 meses, ¿no? Ahí, ¿cómo están viendo ustedes ahí el posicionamiento táctico de moneda? Yo te digo, vencimientos de abril, mayo, junio y julio, la tasa en pesos es altísima. El gobierno va a seguir intentando poner tasas altas para seducir, hacer rollover de los privados. Hay privados que, acá hubo un tema de lectura en el canje, digamos, la participación fue baja, pero hay mucha gente que por una cuestión de cómo están las carteras, no le sirve irse hasta el año que viene, por un tema de que necesita la liquidez ya. Entonces, también seguramente va a haber un rollover de los privados, de esa liquidez que necesita gastarse en estos meses y que la tiene alocada ahí. Entonces, en ese punto te diría, new money, es difícil que entren a los fondos. Ahora, la liquidez existente no fue el canje. Obviamente que hay un riesgo de reperfilamiento, entiendo todo eso, pero también hay las cajas, necesitas pagarle a los empleados, necesitas usar la plata para pagar determinada cosa, un crédito, etc. Necesitas en el corto plazo, entonces vas a seguir yendo a una LEDE, una LECER, y creo que eso se va a ir extinguiendo de a poco. Con lo cual, liquidez vas a tener y la tasa es muy buena. Y no creo que el contado con liqui realmente se dispare a 800 para que vos digas, tendría que haber comprado contado con liqui o MEP, y a ver, o sea, con lo cual sigo viendo lo de los pesos. Te diría que ahora, de acá a 6 meses, estaríamos ya en agosto, septiembre, ahí te diría, volvamos a hablar. ¿Sí? Yo te diría, en el corto plazo, pesos no es una mala opción. Ahora, en el mediano plazo,
pasada la segunda mitad, agosto, septiembre, me parece que vas a tener los candidatos ya definidos, todos los candidatos hablando de lo que van a hacer. ¿Sí? Hoy en día lo que yo les conté, salvo Morales que salió a decir que hay que reestructurar el peso, después los otros se mantienen todos callados. Ahora, lo que les diría es, vas a tener todas las definiciones del próximo gobierno, más, lo del cepo seguramente se va a hablar, va a ser Vox Populi, y ahí más o menos vas a entender un poco, falta esa información, falta la información que te digan los candidatos que quieren hacer. ¿Sí? Con lo cual ahí lo vamos a hablar, y me da justo pie, Diego, para que nos invite de vuelta a conversar con ustedes. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y te tiro las dos últimas, ya para cerrar. La primera nos pregunta qué nivel de AUM está manejando la gestora hoy. Más o menos, tengo entendido que son 15.000 millones de pesos. Somos una gestora chica que arrancó hace poco. Tenemos distintos tipos de fondos. Lo que les diría es, pruébennos, úsennos. Tenemos una estrategia de liquidez que por más que crezcamos en AUM, la vamos a seguir manteniendo porque nuestro compromiso es dar esa liquidez. Y en un mercado argentino que si tenés que salir al otro día o se produjo la evaluación y querés salir, con nosotros vas a poder salir y te vas a llevar la evaluación y te vas a llevar todo lo que veas, digamos. Entonces, en ese punto, igual les soy sincero, nuestro fondo estrella es el Temas 1 hoy en día, y va con esta estrategia de estar invertido en el corto plazo, aprovechando los rendimientos de abril, mayo, junio y julio. Estuvimos comprando LED de julio con la licitación, así que creemos en eso. Perfecto, perfecto. Y las dos últimas, en serio, últimas. La primera es, dijiste, el mercado va a estar esperando esas licitaciones que señaló el viceministro de Economía Rubinstein de los AL más abajo en paridad. ¿Qué precio o qué paridad empieza a ser atractivo para la visión de ustedes, los hard dollar? Y si ves alguna necesidad de hacer una reestructuración de esta deuda, obviamente con el nuevo gobierno. Paridad, están en una paridad, un bono en default cotiza a $23, con lo cual vos hoy en día estás teniendo una paridad de default, ¿no? Que acá, sí voy a meter algo nuevo que no dije en toda la charla, pero primero quiero contar esto. Estás en un precio súper accesible. Si un gobierno que viene, los vencimientos de la deuda en dólares no son para que este bono esté en default en el gobierno que viene, ¿sí? Por lo menos los primeros años. Y después lo que tengo entendido es que ellos quieren hacer un liability management, es decir, con una especie de yendo cajes voluntarios de esa deuda, podés ir armonizando un poco los vencimientos. Aún así, los porcentajes sobre PBI y la deuda en dólares no son para matarse, ¿no? O sea, piensen que el gobierno canjeó 2029, 2030, 2035, siguen siendo largos esos bonos. Entonces, ahí les diría que no haría falta una reestructuración, ¿sí? Sobre todo cuando el gobierno que viene va a querer volver al mercado internacional de capitales, ¿sí? Y seguramente lo que va a ofrecer son cosas atractivas para hacer los canjes voluntarios. Entonces ahí les diría que no, o sea, estos precios son precios quizás para un gobierno normalizado. O sea, si nosotros discutíamos con Guzmán que un bono de Argentina tenía que estar $50, ¿sí? En la reestructuración, cuando se hacía. Lo que pasa es que se descontaba una tasa de descuento del 10% por definición, pero cuando uno hacía el 10%, $50, si ese $50 era lo que los inversores quizás estaban de acuerdo. Obviamente que después te decían no es 10, es 13% la tasa de descuento y te daba mucho menos. Ahora estamos hablando de $40. Ahora, ¿qué puede pasar acá? ¿Sí? Puede pasar que, y esto hay que estar atentos, por eso les digo que este equilibrio yo no lo manejo, y nadie lo maneja, sinceramente, ni siquiera el gobierno lo maneja. Si el gobierno decide, ¿sí? Si sigue teniendo problemas con las reservas, ¿sí? La caída de reservas es monstruosa, estos días se vio, yo la verdad sigo pensando que es un comercio administrado, pero digamos, si siguen teniendo problemas, en algún punto no les conviene seguir apegados. Primero a Massa, no sé si le conviene o no seguir en el poder, digamos, ¿no? Porque si no, tampoco se va a quemar del todo su capital político que construyó estos años, no lo va a querer quemar del todo. Y después hay que ver en el gobierno si siempre puede virar hacia otro tipo de política. Todavía no se terminó este gobierno. Una política que vaya mucho más a las bases de ellos,
y que realmente quiera entrar en default, etcétera. O sea, yo creo que no, que todavía prima la racionalidad y prima entregar el poder de una forma más armónica para justamente no dejar todo así. Pero uno en las probabilidades no puede dejar esto de lado. Entonces, si el bono cotiza a 23 o cotiza a 20, ¿sí? Es porque no hay mercado para descargar esta cantidad de plata. ¿Sí? Entonces, si yo soy inversor y sé que querés hacer esto, y te voy a esperar mucho más abajo, simplemente por un tema de beneficiarme yo. ¿Sí? Ahora, entonces, esperar más abajo implica que el gobierno está mal vendiendo. ¿Quién quiere firmar algo para vender bonos a $20? Sería una locura también. Si yo soy funcionario público, es algo que me obliguen, pero ¿cómo me obligan? ¿Sí? Y después que, o sea, entonces acá entramos todo en un tema de que realmente este canje se puede hacer, pero a estos precios se puede hacer. Eso es una pregunta que tengo, que todavía no lo resuelvo. Vamos a ver qué hacen, digamos, ¿no? Ahora, compras a $23, estás comprando un bono en default, básicamente. Argentina entra en default y se mueve ese precio, y yo no sé, para mí está bajo por un tema de la oferta. Ahora, si está a $23, estás en default, digamos, ¿no? Ahora, si seguís pagando y el gobierno que viene realmente te empieza a pagar, el primer pago del gobierno que viene en dólares, seguramente los bonos van a subir. Ahora, ¿van a subir de 23 o van a subir de $15? No lo sé, porque hay que ver qué hace este gobierno. Te dije que no Perfecto, iba a decirle que no a nada, ¿eh? perfecto. Y la última, para que tampoco se nieguen a decir que eso no es lo de ustedes. Mirando acá a 18 meses vista, ¿sí? Con una transición de la administración central y teniendo un par de meses ya el nuevo gobierno en marcha, y partiendo de hoy, ¿qué ves más atractivo para el asset allocation con los riesgos del caso, digamos, ¿no? ¿Equity argentino o bonos hard dólar? Eh, mirá, justo tocaste un tema que yo lo vengo pensando también. Hay una disparidad en lo que sería el Merval medido en dólares con lo que son los bonos argentinos, ¿no? Los hard dólar del Estado, ¿no? Globales y bonares. Sobre todo la brecha entre bonares y globales, te diría, está bastante amplia hoy en día, con lo cual también empieza a surgir dudas, digamos, con una brecha parecida quizás te vas a global, pero con una brecha de alrededor de 20%, ¿qué haces? Te vas a abonar, es 20%. Pero igual no en todos los vencimientos, bueno, tenés que ir buscando, pero lo que te diría es, o el equity argentino cae un poco para acompañar la caída que hubo en los bonares, ¿sí? Básicamente son empresas puestas en Argentina, inamovibles el capital, entonces vos lo podés tradear, pero la empresa no, es muy difícil autovenderse a sí misma, es muy difícil vender la empresa en Argentina hoy en día. Entonces, o caen un poco más, o los bonos mejoran, y en algún momento se arbitra, ¿sí? O sea, hoy en día hay un desarbitraje ahí. Puede ser que los bonares están bajo la presión de esta cantidad de plata, digamos, que cotice $25, $30, $23, no tiene tanto sentido en cuanto a default, sino tiene mucho sentido en cuanto a que hay algo presionando ese precio, que es esta cantidad que quieren vender. Entonces, quizás cuando se pase este evento, cuando digan, che, la verdad que no lo podemos vender, sorry, este plan no va, o aparece, no sé, algún fondo internacional que igual es mucha cantidad de plata, ¿no? Igual. Puede ser que ahí se arbitre un poco. O si no tiene éxito el plan, ¿sí? Puede ser que Argentina esté peor antes de estar mejor, ¿no? O sea, no necesariamente puedes estar peor que hoy en día para después estar mejor, no necesariamente vas a ir de hoy en día a estar mejor. Entonces ahí lo que te diría es ahí tiene que caer el equity, ¿sí? ¿Sí? Y va al precio de los bonos. Ahora, si el gobierno encuentra alguna forma, alguien le presta plata, etcétera, va a pasar todos estos meses, o se olvidan de este plan y los bonares vuelven a subir, o aparece alguien que compra esa cantidad, que no sé quién puede hacer, ¿sí? Entonces ahí te diría, vamos a estar, los bonares van a subir de precio y se van a equiparar al nivel del equity. Ahora, ¿cuánto se adelantó el equity al cambio de gobierno? Es un trade preelectoral, ¿no? Básicamente. ¿Cuánto se adelantó? Y después lo otro que te diría es el precio del equity en dólares. ¿Tiene en cuenta que los cambios no se van a hacer abruptamente? ¿Tiene en cuenta eso? ¿Tiene en cuenta que el cepo no se va a sacar del todo del principio? Porque nosotros la última memoria que tenemos es el gobierno de Macri, y la situación de Argentina no es la situación que tenía pre-Macri.
Si la herencia recibida, si en su momento Macri se arrepintió de no haber hablado más de la herencia recibida, ahora, ¿qué van a hacer? Porque la realidad, o sea, digo, Macri justo no se postuló, pero digo, el sector de Juntos por el Cambio, ¿qué van a hacer, digamos? Porque la herencia recibida es mucho peor que antes. Entonces, y ese nivel de Merval se condice con esa situación, porque vos dijiste 18 meses, y 18 meses es mitad del año que viene. Y yo te diría que para estar seguro de una ganancia en el equity, tendrías que hablar en la mitad del 2025. ¿Sí? Porque en la mitad del 2025 vos tenés las reformas ya tendrías que haber hecho determinadas reformas, ya tendrías que haber sacado el cepo. ¿Sí? Y tendrías que tener un modelo de país que está running, digamos, que tiene futuro y que está funcionando de alguna manera, para llegar a las elecciones de medio término bien. ¿Sí? Ahí tendrías un valor del equity que si se da todo bien, ahí captás la ganancia. Ahora, si el gobierno que viene entra, quiere hacer un ajuste fiscal, ¿sí? No te saca el cepo porque no puede, etcétera, 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 ¿qué cambios en las condiciones argentinas tenés? Y después, el mercado paga por adelantado para un gobierno que ya fue gobierno y que no le salieron las cosas del todo bien y que terminó cediendo a la anterior. ¿Entendés? Como que acá no hay uno nuevo que te promete algo, acá están los mismos que te van a prometer lo mismo que no funcionó y que fueron después cambiados por otros que te prometen otras cosas que no funcionaron tampoco. Entonces, digamos, yo creo que 18 meses es poco para el nivel de vida del equity hoy en día. Necesitas mitad del 2025 vas a tener las cosas en claro, si funcionó o no funcionó. Si vos tenés que hacer un ajuste fiscal de 4% del PBI, ¿cómo lo haces? Con un nivel de pobreza de 45%. Con una brecha de 100%. Tenés que hacer una evaluación, ¿cómo haces con un nivel de pobreza de 45%? No es fácil, no son fáciles las medidas. Yo no sé quién quiere ser presidente de la Argentina, pero yo no me gustaría estar en sus zapatos, digamos, no sé, hay una especie de irracionalidad para agarrar el poder, porque las reformas que tenés que hacer, vas a tocar sí o sí vas a tener mucho conflicto de interés y vas a tocar cualquier grupo que te va a querer odiar, te va a querer tirar abajo. Entonces, en ese punto es difícil. Tenés espacio, los subsidios económicos, tenés espacio ahí. Aún así los subsidios económicos subsidian cosas, digamos, subsidian el consumo de la gente. Entonces ahí es como que... Entonces no es tan fácil. Por eso te diría, creo que los bonares, tenés la presión de estos 28 billones. Me parece que esto es lo que tiene que resolver el gobierno en el próximo mes, porque ya dijo qué es lo que quiere hacer, digamos. Entonces tienen que lograr tener los compradores para esa cantidad de plata. ¿Sí? Después, ¿quién va a vender a estos precios? No lo sé. Digamos, yo soy funcionario público. Por más decreto que me pongas, no sé si lo haría. ¿Sí? O sea, si ustedes lo piensan, ellos criticaron el bono a 100 años y ahora quieren vender bonos a $23. Entonces no tiene sentido tampoco. El Centennial se vendió mucho más caro. Entonces ahí lo que les diría es complicada la situación. Lo que sí es que este tema de los bonos se tiene que resolver prontamente. ¿Sí? O desisten, o lo hacen y tienen compradores, pero poner al mercado presionando para vender bonos en $15, yo creo que no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, va a arbitrar, o si no, arbitra el equity para abajo, o arbitran los bonarios para arriba. Bien, Fabricio, bueno, buenísimo. Veremos entonces esa dinámica las próximas semanas y hablar de mitad del 2025 parece ciencia ficción en la Argentina, pero quizás eso nos permite por ahí despegarnos de la coyuntura un poco y ver la cuestión con mucha más perspectiva, como suele ocurrir en los países más estables, al menos macroeconómicamente, ¿sí? Nada, les agradezco nuevamente por estar. Seguramente volveremos a tener una nueva charla de estas más adelante. Y bueno, pondremos a disposición la grabación de todo lo que se dijo hoy, conjuntamente con el PowerPoint. Así que muchas gracias, Fabricio, Joaquín. Y seguimos en contacto y gracias a todos, que tengan una muy buena semana. Gracias, Diego, y gracias a toda la gente de InView por darnos el espacio.